Y cuando acabé este libro sentí una soledad enorme, porque Bolaño ya había muerto y no sabía que había libros póstumos. Entonces una vez muerto y era lo único como que quedaba como evidencia, o sea, lo único más que yo iba a leer de Bolaño era esto, era lo que yo pensaba. Después salieron todos los demás, pero fue como... y ahora me quedé sola, estaba como enamorada. Es que yo me enamoro de los escritores que voy leyendo y me obsesiono y todo eso, y me sentí absolutamente sola. Hice filología hispánica en la Universidad de Barcelona y una profesora de literatura hispanoamericana me dice: oye, va a estar Bolaño en el ICSI, que era Casa América Cataluña. Y yo no lo conocía. Y me dice: pero va a estar ahí, o sea, un chileno. Y yo así, vale, ya voy a ir. Y ahí lo vi, ya estaba como amarillo, igual fumando un montón, pero era maravilloso. Sentido del humor, o sea, yo después igual me acerqué, porque como yo era chilena, él era chileno, que cada escritor chileno que iba, yo iba y lo iba a saludar. Y súper amable, como alejado de los que eran como los catedráticos, siempre así. Yo era más joven, o sea que igual como que la gente más joven, él se sentía más cercano, siempre impulsando a que todos escribieran, súper generoso. Y también yo vi donde él vivía antes de irse a Blanes, que era como en Tallers, que es una calle así súper alternativa en Barcelona, donde está una pensión y algo así como... El humor en situaciones como tan adversas, o por ejemplo cuando estaba Ignacio Echevarría, que era su editor, y decía que Bolaño escribía contra la muerte, o sea, sabiendo que se iba a morir y queriendo terminar este libro. Y entonces tú cuando lo lees te imaginas, todos escritores aquí, entonces es como tú te imaginas cómo alguien tiene ese valor para, en vez de decir ya me rindo, chao, levantarse y escribir sabiendo que está como contra el tiempo. No sé, ambos permanecieron sin decir nada. Luego el taxista volvió al ataque y le preguntó si le interesaba el fútbol. Espinosa dijo que no, que nunca le había interesado ni ese ni ningún otro deporte, y añadió, como para no cortar de golpe la conversación, que anoche casi había matado a un hombre. No me diga, dijo el taxista. Pues sí, dijo Espinosa, casi lo maté. ¿Y eso por qué?, dijo el taxista. Por un pronto, dice Espinosa. ¿En el extranjero?, dijo el taxista. Sí, dijo Espinosa riéndose por primera vez. Fuera de aquí, fuera de aquí. Y además el tipo tenía una profesión muy rara. Pelletier, por el contrario, ni tuvo una pequeña crisis nerviosa ni habló con el taxista, que lo llevó hasta su apartamento. Al llegar, se duchó y se preparó un poco de pasta italiana con aceite de oliva y queso. Luego revisó su correspondencia electrónica, contestó algunas cartas y se fue a la cama con una novela de un joven autor francés, más bien intrascendente, pero divertida, y con una revista de estudios literarios. Al poco rato se durmió y tuvo el siguiente y extrañísimo sueño. Estaba casado con Norton y vivían en una amplia casa cerca de acantilado, desde él que se veía una playa llena de gente en bañador que tomaba el sol o practicaba la natación sin alejarse, por otra parte, demasiado de la orilla. Los días eran breves, desde su ventana veía, casi sin cesar, puestas de sol y amaneceres. En ocasiones Norton se acercaba donde estaba él y le decía algo, pero sin trasponer jamás el umbral de la habitación. La gente de la playa siempre estaba allí. A veces tenía la impresión de que por las noches no volvían a sus casas o que se iban, todos juntos, cuando estaba oscuro para volver, en una larga procesión,
cuando aún no había amanecido. Otras veces, si cerraba los ojos, podría sobrevolar la playa como una gaviota y podía ver a los bañistas de cerca. Los había de todos los tipos, aunque predominaban los adultos. Treintañeros, cuarentañeros, cincuentañeros, y todos daban la impresión de estar concentrados en actividades nimias, como echarse aceite por el cuerpo, comer un sándwich, escuchar con más educación que interés la conversación de un amigo, de un pariente o de un vecino de toalla. En ocasiones, sin embargo, aunque con discreción, los bañistas se levantaban y contemplaban, no más de un segundo o dos, el horizonte, un horizonte calmo, sin nubes, de un azul transparente. Cuando Pelletier abría los ojos, reflexionaba sobre la actitud de los bañistas. Era evidente que esperaban algo, pero tampoco se podía decir que les fuera la vida en esa espera. Simplemente, cada cierto tiempo, adquirían una actitud más atenta. Sus ojos vigilaban durante 1 o 2 segundos el horizonte y luego volvían a integrarse en el flujo del tiempo de la playa, sin dejar entrever un quiebre o una vacilación. Ensimismado en la observación de los bañistas, Pelletier olvidaba a Norton, confiado tal vez en su presencia en la casa, una presencia que atestiguaba los ruidos que de tanto en tanto procedían del interior, de las habitaciones que no tenían ventanas, o cuyas ventanas daban al campo o a la montaña, no al mar ni a la playa rebosante. Dormía. Eso lo descubrió cuando el sueño ya estaba muy avanzado, sentado en una silla, junto a su mesa de trabajo y la ventana. Y seguramente dormía pocas horas. Incluso cuando el sol se ponía procuraba mantenerse despierto el máximo tiempo posible, con los ojos fijos en la playa. Ahora un lienzo negro o el fondo de un pozo por si veía alguna luz, el dibujo de una linterna, las llamas vacilantes de una hoguera. Perdía la noción del tiempo. Vagamente recordaba una escena confusa que lo avergonzaba y enfervorizaba a partes iguales. Los papeles que tenía sobre la mesa eran manuscritos de Archimboldi, o como tales los había comprado, aunque al repasarlos se daba cuenta de que estaban escritos en francés y no en alemán. Junto a él había un teléfono que nunca sonaba. Los días cada vez eran más calurosos. Una mañana, cerca del mediodía, vio a los bañistas que suspendían sus actividades y contemplaban todos a la vez. Como era usual el horizonte, no pasaba nada. Pero entonces, por primera vez, los bañistas se daban la vuelta y empezaban a abandonar la playa. Algunos se deslizaban por una carretera de tierra que había entre dos cerros. Otros marchaban a campo abierto, agarrándose a las matas y a las piedras. Unos pocos se perdían en dirección. Hans Reiter era más alto que todos los niños de 6, más alto que todos los niños de 7, más alto que todos los niños de 8, más alto que todos los niños de 9 y que la mitad de los niños de 10. Y además, a los 6 años había robado un libro por primera vez. El libro se llamaba Algunos animales y plantas del litoral europeo. Lo escondió debajo de su cama, aunque en la escuela nunca nadie echó de menos el libro. Por aquella misma época empezó a bucear. En el año 1926. Nadaba desde los 4 años y metía la cabeza en el agua y abría los ojos, y luego su madre lo reñía porque todo el día andaba con los ojos rojos y temía que la gente, al verlo, pensara que el niño se pasaba el día llorando. Pero bucear no supo hasta que cumplió los 6 años. Metía la cabeza, se sumergía 1 metro y abría los ojos y miraba. Eso sí, pero bucear no. A los 6 decidió que 1 metro era muy poco y se lanzó en picado hacia el fondo del mar. Vamos a leer acá en Valparaíso, junto con los amigos escritores, a Roberto Bolaño, que se celebra en este último tiempo el libro 10 años me soplan acá, 10 años de 2666. Y voy a partir de la página 153 de este libro que se llama, que partimos así, digamos. Aquella noche los 3 críticos se fueron a acostar relativamente temprano. Pelletier soñó con su taza de baño, un ruido apagado
lo despertaba y él se levantaba desnudo y veía por debajo de la puerta que alguien había encendido la luz del baño. Al principio pensaba que era Norton, incluso Espinosa, pero al acercarse ya sabía que no podía ser ninguno de los dos. Al abrir la puerta el baño estaba vacío. En el suelo veía grandes manchas de sangre. La bañera y la cortina de la bañera exhibían costras no del todo endurecidas de una materia que al principio Pelletier creía que era barro o vómito, pero que no tardaba en descubrir que era mierda. El asco que le producía la mierda era mucho mayor que el miedo que le producía la sangre. A la primera arcada se despertó. Espinosa soñó con el cuadro del desierto en el sueño. Espinosa se erguía hasta quedar sentado en la cama y desde allí, como si viera la tele en una pantalla de más de 1,5 metros por 1,5 metros, podía contemplar el desierto estático y luminoso de un amarillo solar que hacía daño en los ojos. Ya las figuras montadas a caballo, cuyo movimiento, los dos de los jinetes y los dos de los caballos eran apenas perceptibles, como si habitaran en un mundo diferente del nuestro, en donde la velocidad era distinta, una velocidad que para Espinosa era lentitud, aunque él sabía que gracias a esa lentitud, quienquiera que fuera el observador del cuadro no se volvía loco. Y luego estaban las voces. Espinosa las escuchó, voces apenas audibles, al principio solo fonemas, cortos gemidos lanzados como meteoritos sobre el desierto y sobre el espacio armado de la habitación, del hotel y del sueño, algunas palabras sueltas. Sí que fue capaz de reconocerlas: rapidez, premura, velocidad, ligereza. La palabra se abría paso a través del aire. 1666, Roberto Bolaño. Página 466. En junio murió Emilia Mena Mena. Su cuerpo se encontró en el basurero clandestino cercano a la calle Yucatecos, en dirección a la fábrica de ladrillos Hermanos Corinto. En el informe forense se indica que fue violada, acuchillada y quemada, sin especificar si la causa de la muerte fueron las cuchilladas o las quemaduras, y sin especificar tampoco si en el momento de las quemaduras Emilia Mena Mena ya estaba muerta. En el basurero donde fue encontrada se declaraban constantes incendios, la mayoría voluntarios, otros fortuitos, por lo que no se podía descartar que las calcinaciones de su cuerpo fueran debidas a un fuego de estas características y no a la voluntad del homicida. El basurero no tiene nombre oficial, porque es clandestino, pero sí tiene nombre popular. Se llama El Chile. Durante el día no se ve un alma por el Chile, ni por los baldíos aledaños que el basurero no tardará en engullir. Por la noche aparecen los que no tienen nada o menos que nada. En México, Distrito Federal, los llaman teporochos, pero un teporocho es un señorito vividor, un cínico reflexivo y humorista, comparado con los seres humanos que pululan solitarios o en pareja por el Chile. No son muchos, hablan una jerga difícil de entender. La policía preparó una redada la noche siguiente al hallazgo del cadáver de Emilia Mena Mena y solo pudo detener a 3 niños que rebuscaban cartones en la basura. Los habitantes nocturnos del Chile son escasos, su esperanza de vida breve. Mueren a lo sumo a los 7 meses de transitar por el basurero. Sus hábitos alimenticios y su vida sexual son un misterio. Es probable que hayan olvidado comer y coger, o que la comida y el sexo para ellos ya sea una cosa inalcanzable, inexpresable, algo que queda fuera de la acción y la verbalización. Todos, sin excepción, están enfermos. Sacarle la ropa a un cadáver del Chile equivale a despellejarlo. La población permanece estable. Nunca son menos de 3, nunca son menos de 20.